Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este precioso canal Profesando Nuestra Fe. Como nosotros estamos haciendo desde el inicio historias relevantes para que las podemos conocer y poder discutir acerca de cada una de ellas. También nos encontramos ya al final de las profecías de Daniel. Una persona por invitado. Me falta solamente una que es los 2300 tardes y mañanas. Y vamos a decirlo así, las 70 semanas que habla Daniel. Pero ahora vamos a concentrarnos en la historia después del libro de Daniel. Nos toca el libro de Oseas. Y el libro de Oseas es un libro muy interesante. Es interesante porque muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible de que Dios mande a un ser humano a que se case con una prostituta y de que le sea ella infiel y encima de eso él tiene que perdonarla? Cuando Dios ha dicho también en otros lugares, Moisés le dio carta de divorcio al que repudiare a su mujer en el Antiguo Testamento, mas yo os digo que desde el principio no fue así. Acuérdate que nosotros estamos tratando no con un ser humano, estamos tratando de Dios y Dios no es como nosotros. Dios, ¿qué cosa es Dios? ¿De qué está compuesto Dios? Pues mira, nosotros no lo podemos entender porque esta mente finita no puede entender lo que es algo infinito. Pero la palabra dice que Él es amor y nos enseña a amar. Mira qué cosa tan y tan y tan y tan interesante en Oseas capítulo 1 y voy a leer el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y él le hace caso, porque en el versículo 3 él va y toma a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibe y le da a luz un hijo. Y Dios le dice, ponle por nombre Jezreel. Y también le dice el por qué quiere que se llame Jezreel. Dice, porque de aquí a un poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, más o menos, o sea, se estaba viviendo en la época de los reyes de Israel, cuando estaba dividido con los reyes de Judá, por la época más o menos de Jehú y de estos reyes que fueron reyes que siempre hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Verdad que sí? Esta mujer en el versículo 6 concibe otra vez y da a luz una hija. Y le dice Dios, ponle por nombre Lulo Ruamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Nosotros vimos en las otras historias que hemos contado cómo los asirios invadieron las 10 tribus de Israel
y se llevan a Israel cautivo y después los dispersan sobre diferentes tierras. Y la casa de Israel de verdad que nunca más se recuperó. Fueron dispersados del todo y fueron eliminados. Esto es una gran tristeza. Solo queda la tribu de Judá. Y mira lo que dice en el versículo 7: mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni tampoco con jinetes. Después de haber desdestado a lo Ruamá, concibió a Dios, concibió otra vez y da a luz un hijo. Y Dios le dice otra vez cómo lo debe llamar. Esta vez lo llama Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré su Dios. Hermano, hay que tomar una pausa aquí. Tú sabes que Dios le dice a Abraham, ustedes son mi pueblo escogido, nación santa. Lo llama nación santa, sacerdotes. Haré de ustedes sacerdotes. Ustedes son mi pueblo. Lo habló muchas veces, pero ahora en este versículo, él está diciendo que ellos no son más el pueblo de él, ni que tampoco él será vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Wow, hermano, mira, entonces nosotros podemos ver por qué Dios le dice a Oseas, uno de los profetas menores, que está viviendo más o menos en la época de Jehú, Jezabel, Jeacab, más o menos por esa época, y le ordena que se busque una prostituta por esposa. Y ella se le va de la casa varias veces. Nosotros conocemos la historia. Él la vuelve y la lleva a la casa y vuelve a tener hijos de ella. Y Dios le dice, mira, le vas a ponerle el nombre tal porque va a ser así, o va a pasar así, o va a pasar así. Le está dando profecías, queridos hermanos. Profecías a este pueblo rebelde, que ustedes saben que al final todo se cumplió. Lamentablemente el pueblo de Israel fue dispersado por los asirios, conquistado, y al final, cuando él habla aquí que lo salvará la tribu de Judá en el versículo 7, pero llega un momento que ya no los salvó tampoco. Llega un momento que Babilonia viene y destruye también Jerusalén, destruye el templo que Salomón había construido de oro puro. Destruye todas las murallas de Jerusalén, pasan a toda la gente a filo de espada. Y no solamente eso, querido hermano, sino que se lleva a los mejores del pueblo a Babilonia. Y ahí es donde nosotros comenzamos a entender la historia de Daniel, que fue uno de los eunucos, príncipes, que fue llevado a Babilonia, donde le cambiaron el nombre. El rey Nabucodonosor quería que se olvidaran de su Dios, de su cultura, de su historia, y ahora esta es su nueva casa, nuevo nombre, nueva costumbre, y hay que hacerle un lavado de cerebro para que se le olviden todas las cosas. Pero Daniel y los tres que fueron lanzados vivos al horno de fuego nunca se apartaron de Dios, sino que testificaron,
testificaron el nombre de Dios. Y fue buen ejemplo a Nabucodonosor. Claro, Nabucodonosor era un hombre totalmente orgulloso, porque él le dice, mira, tú eres la cabeza de oro, pero va a venir un reino inferior al tuyo, que es de plata, que va a gobernar en su tiempo y en su momento. Pero él dijo, no, 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 vamos a hacer una estatua completa de oro porque mi reino no va a caer. Se olvidó del significado del sueño que Dios le revelado por medio de Daniel. Y otra vez, por segunda vez, otra vez se gloría y dice, mira, la gran Babilonia, la que yo edifiqué con la fuerza de mi mano y con la fuerza de mi poder. Ahí es que tuvo que pasar 7 años de locura, comiendo hierba en el pacto. Que eso fue otra historia que yo conté también. Pero al final y al cabo, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Glorifica y alaba el nombre de Dios y se salva. Lamentablemente el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, fue destruido. Los medos y los persas llegan al poder. Daniel puede vivir hasta esa época y ver que la historia de sus visiones se está cumpliendo al pie de la letra. Ya cuando Alejandro Magno llegó, yo creo que Daniel ya había muerto, pero vamos a concentrarnos en Oseas. Y yo quiero decirte algo. Es bueno estudiar la Biblia, pero también es importante conversar para a ver qué nos dice una inteligencia artificial, pero siempre quedándose pendiente a la Biblia, quedándose pendiente a la Biblia para ver que si lo que está diciendo es así o no, porque ellos también pueden tomar en alguna parte una mentira y confundir a uno, pero también tienen calculado todo en una de esto artificial donde tienen todas las informaciones correctas. Y también hay informaciones que fallan, que son incorrectas, pero para eso estamos nosotros, para decir, hasta aquí un momento, esto no es así. Hay que siempre verificar, querido hermano. Lo voy a poner así, no se ve bien, pero hay que siempre verificar con la palabra de Dios. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poquito, a ver qué nos dice, porque es bueno también preguntar, ¿no? Así que vamos a dar un momento que se pueda conectar. Hola, hola. Hola, sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Si necesitas ayuda con Sí, algo, aquí estoy. muchas gracias. Mira, yo estoy aquí compartiendo en un video el libro de Oseas y quiero a ver qué información tú me puedes dar. ¿Por qué Dios le pide a Oseas que se busque una mujer prostituta? Claro, en el libro de Oseas, Dios le pide al profeta que se case con una mujer prostituta como una metáfora del vínculo entre Dios y el pueblo de Israel. Es una forma de mostrar cómo Israel se apartaba de Dios y caía en la idolatría, y la relación de Oseas con su esposa simboliza ese amor incondicional y la reconciliación. Es una narrativa muy poderosa y simbólica. Pues mira, así mismito como lo está diciendo ella, así mismo es. Es una comparación lo que Dios estaba dando. Ahora, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. ¿Qué me puedes tú decir de eso? Exacto, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel es un tema central en Oseas. A pesar de la infidelidad de Israel,
Dios muestra un amor constante, paciente y perdonador. La relación es una especie de reflejo de la misericordia divina que siempre busca la restauración y la reconciliación a pesar de las faltas del pueblo. Es un mensaje muy poderoso sobre la gracia y el perdón. También la iniquidad y rebelión de Israel en el capítulo 7. ¿Qué me puedes tú decir de eso? Sí, en el capítulo 7 de Oseas se destaca cómo Israel se aparta de Dios con iniquidades y rebeliones que se manifiestan en la corrupción, en la falta de sinceridad y en la idolatría. Oseas describe cómo el pueblo se vuelve como una olla que burbujea sin poder ser sonado y cómo la falta de arrepentimiento y la deslealtad llevan a consecuencias graves. Es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Vamos a saltar otra vez al capítulo 8. Reprensión de la idolatría de Israel. Resúmelo lo más corto que tú puedas en el capítulo 8. En el capítulo 8 se enfatiza cómo Israel ha recurrido a la idolatría y ha confiado en sus propias fuerzas y en alianzas con otras naciones en lugar de confiar en Dios. También se denuncia la corrupción y la injusticia y se advierte que esas prácticas traerán consecuencias y juicio divino. En resumen, es un llamado a abandonar la idolatría y volver al camino de Dios. Pues mira, entonces el capítulo 9, ¿qué me puedes decir? Claro, en el capítulo 9 se habla del castigo y la consecuencia por la infidelidad de Israel. Se destaca cómo el pueblo enfrentará la pérdida de su tierra, el exilio y la separación de Dios como resultado de su rechazo y su pecado. También se menciona la tristeza y el lamento por las consecuencias que vendrán, pero también se invita a la reflexión y al arrepentimiento. Ok, es una cosa totalmente interesante el libro de Oseas. Nosotros estamos viendo cómo Dios utiliza algo físico, algo literal, para compararlo con algo espiritual. ¿No es así? Exactamente, esa es una de las bellezas del libro de Oseas, que usa símbolos y metáforas muy concretas para transmitir verdades espirituales profundas. Así se crea una conexión muy poderosa entre lo físico y lo espiritual, lo que hace que el mensaje sea muy impactante y relevante. ¿Qué me puedes decir del capítulo 11? Claro, en el capítulo 11 se destaca el amor tierno y paternal de Dios hacia Israel, comparándolo con la relación de un padre y un hijo. A pesar de la rebeldía del pueblo, Dios sigue amando a Israel y anhela su regreso. También se muestra la tristeza de Dios por el camino que ha tomado el pueblo, pero al mismo tiempo se resalta la esperanza de restauración y perdón. Es un capítulo lleno de misericordia y compasión. Ahora yo quiero decirte que si tú me puedes hablar de corrido, eh, resumido también, ¿verdad? El capítulo 12, 13 y 14. Por supuesto, en el capítulo 12 se habla de la lucha de Jacob, que es una metáfora de Israel con Dios y cómo a pesar de sus fallos, Dios lo transforma y lo bendice. En el capítulo 13 se muestra la decadencia de Israel debido a la idolatría y cómo eso lleva a su destrucción, pero también se habla de la justicia divina. Y en el capítulo 14 finalmente se ofrece una llamada al arrepentimiento y la restauración, donde Dios promete sanar, restaurar y volver a bendecir a su pueblo. En conjunto, estos capítulos muestran un ciclo de rebeldía, juicio y al final misericordia y esperanza. Más o menos, yo quisiera preguntarte, ¿en qué época vivió Oseas, este profeta menor? Buena pregunta. Oseas vivió aproximadamente en el siglo 8 a.C., durante un periodo en el que Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Su ministerio se centró principalmente en el reino del norte antes de que éste fuera llevado al exilio por los asirios. Así que en ese contexto histórico se enmarca su profecía. Más o menos entonces vivió, como yo había dicho anteriormente, antes de que fuera exiliado por los asirios, más o menos qué rey
del norte estaba viviendo en la época de él. Sí, exactamente. En la época de Oseas, uno de los reyes del reino del norte fue Jeroboam II, que gobernó aproximadamente entre el 786 y el 746 a.C. Oseas profetizó durante su reinado y también después de su muerte, en un periodo en el que Israel estaba en decadencia y enfrentaba la amenaza asiria. Muchas gracias y ya en otro momento seguiremos confirmando las cosas que estamos estudiando. Claro que sí, aquí estaré cuando lo necesites. Cualquier cosa que quieras seguir explorando, con gusto lo hacemos. Hasta la próxima. Bueno, hermanos, todo lo que inteligencia artificial ha hablado es lo que vemos en la palabra de Dios. No hay ninguna contradicción. Que si pueda verla, sí podría verla, pero para eso nosotros tenemos que estar pendiente. Pero todo lo que se trate de historia, la inteligencia artificial lo sabe a su cabalidad perfecta porque ellos tienen todos los datos de todo lo que sucedió en la historia. Y es como si tú te metieras al Google y hicieras una pregunta o buscaras una información, viene siendo totalmente lo mismo, pero como ahora está moderno, la inteligencia artificial es algo que es más rápido, es algo más moderno. Ya tú no lo ves leído por Google, sino que ahora te habla, pero viene siendo lo mismo que Google. De que el diablo va a utilizar esto para también apartar a sus hijos de Dios, sí, creo que sí, porque siempre hay una cosa de doble filo. Pero hay que tener cuidado, hay que seguir estudiando y las cosas que se preguntan tienen que ser basado con la historia, no con la doctrina. La doctrina ya nosotros la conocemos, sabemos cómo son las doctrinas, estamos al pie de la letra, qué es lo que Dios quiere de nosotros y eso no tenemos que preguntárselo a una inteligencia artificial. Pero cosas acerca de historias y acerca de cosas que sucedieron, es bueno estudiarlas en la palabra de Dios y buscar otras fuentes de información. Fuentes de información que nos pueden llevar a la historia en un dato más correcto, como ella habló. Oseas vivió en la época de Jeroboam II y me dijo exactamente los años y esas cosas así para uno tener una idea más y más clara. Ahora, querido hermano, esta historia está totalmente resumida en 14 capítulos. 14 capítulos. Tengo aquí la Biblia presente y ya conocemos el por qué Dios le dijo a Oseas que se buscara una prostituta. No fue que Dios se quiso complacer de que el pobre Oseas tuviera que vivir una vida soportando una infidelidad de su mujer, pero era también para demostrarle al pueblo, ustedes se están portando como una prostituta y yo los tengo que soportar y yo los tengo que perdonar y yo le estoy dando mi amor y lo estoy llevando a que cambies. Pero Dios siempre va a utilizar algo literal para algo espiritual y eso es lo más lindo de Dios. Eso es lo más bello de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, yo quiero que tú me hagas un tabernáculo. Él no le dijo, yo tengo uno igual en el cielo. No.
Él le dijo, yo quiero que tú me hagas un tabernáculo para yo habitar con ustedes, para yo estar con ustedes. Pero tienes que hacerlo exactito como yo te lo digo, el diseño exacto, las medidas, no puede fallar ni una pulgada. Y Moisés se pone a construir ese tabernáculo y lo divide, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, le pone las cosas que Dios le mandó, exacto dónde tenía que ir cada elemento y para qué se tenía que usar. Bueno, fue un detalle que Moisés tuvo que llevarse, yo creo que meses estudiando todo eso, luego preparando todo eso. Pero había un propósito, ese mismo que Moisés construyó en el desierto, donde la presencia de Dios venía al lugar santísimo, donde Israel tenía que expiar los pecados del pueblo una vez al año, y Aarón tenía como sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo. Todo eso reflejaba a Cristo. En el cielo hay un santuario celestial y lo dice la misma palabra de Dios. Lo dice la misma palabra de Dios cuando dice que lo que Moisés tenía era una cosa terrenal y en el cielo había una celestial. Y podemos ver las profecías de las 270, 2300 tardes y mañanas. Y podemos ver en la profecía de Daniel, la profecía más larga de Daniel, cuando se acaban los 2300 tardes y mañanas, que se acaba justo en el año 1844. Y Guillermo Miller, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a predicar a decir que Cristo venía en esa fecha, el 22 de octubre. ¿Por qué? Porque era el final de la profecía, ellos habían sacado la cuenta y habían dicho, mira, el santuario terrenal va a ser purificado por fuego y el santuario terrenal es la tierra. Cristo viene. Pero se olvidaron que en el cielo había un santuario celestial y ese fue el gran chasco. Y de ahí surge la iglesia adventista. ¿Por qué surge la iglesia adventista? Porque ellos se ponen a estudiar las profecías nuevamente y se dan cuenta que hubo un error. El cálculo estaba perfecto, pero hubo un error en el acontecimiento de la profecía. Así que al final se dan cuenta que era que Cristo se iba del lugar santo al lugar santísimo. Y mira, desde el 1844 al 2025, o casi al 2026 que estamos ahora. ¿Cuántos años? Saca la cuenta. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años Jesucristo está intercediendo por nuestros pecados en el lugar santísimo? Saca la cuenta desde el 1844 al 2026 y te vas a dar cuenta que Cristo ya lleva un tiempo metido en el lugar santísimo intercediendo por tu pecado, intercediendo por mi pecado, intercediendo por el pecado del mundo. Pero, ¿y qué va a pasar ahora? Bueno, tiene que venir un momento, porque la misma palabra de Dios nos lo dice en Apocalipsis, cuando el Padre le va a decir, basta ya, no sigas más intercediendo por la tierra, ni tampoco sigas derramando tu sangre en las cortinas del santuario del lugar santísimo. Basta. Cristo está intercediendo, pero él no sabe en qué momento el Padre le va a decir basta. Pero cuando el Padre le diga basta, él se va a quitar ahí mismo las vestiduras del sumo sacerdote y se va a poner la vestidura de ¿qué? Se va a poner la vestidura de juez, porque él era tu abogado, estaba intercediendo por ti, pero ahora el que te va a juzgar es él. No creas que porque él era tu abogado y te defendía delante del Padre,
Ahora siendo el juez, te va a dejar pasar las cosas por alto, no. Ahora él te va a juzgar como juez y él es justo. Él no te va a dejar pasar nada porque él es justo. Entonces, cuando se ponga la vestidura de juez y venga y salga del lugar santísimo para llegar al atrio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir del lugar santísimo, tiene que pasar por el lugar santo otra vez, tiene que salir del lugar santo y tiene que llegar al atrio. ¿Quién está en el atrio? Los ángeles están ahí esperando que él salga del lugar del tabernáculo y cuando lo vean salir, que están los ángeles del cielo esperando que él salga, cuando lo vean salir, ya con vestiduras diferentes a como entró, él le va a decir, mire, prepárese que nos vamos a la tierra. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo, queridos? Que él no viene solo. Ese evento no se lo va a perder ni el Padre ni el Espíritu Santo. Ese evento no se lo va a perder nadie. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, ahí va a estar presente el Padre y también va a estar presente el Espíritu Santo y va a estar presente todos los ángeles celestiales van a estar presentes. Por eso es que hay media hora de silencio en el cielo, porque el cielo queda vacío. Vienen todos a la tierra. Y por eso Apocalipsis menciona estos grandes ricos que le dicen a las peñas, mira, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel, porque no van a soportar ver su gloria, no van a poder soportar ver su rostro. Le van a decir a las montañas que le caigan encima y que le ocultes de la presencia de aquel que está sentado en el trono. Así que, querido hermano, todo tiene su cumplimiento. Dios, desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, lamentablemente, Dios está llamando a su pueblo. Pero para él llamar a su pueblo, él tuvo que preparar un pueblo. Y de todas las naciones del mundo, él escogió hombres buenos. Vemos cómo escogió a Abraham. Vemos cómo de Abraham vino Isaac, Isaac vino Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y Dios los lleva al exilio allá a Egipto para que ellos testificaran de Dios en Egipto. No fue para que con la idea de que ellos fueran esclavos ahí, no. Jacob y sus 12 hijos fueron a Egipto para que ellos testificaran de Dios a los egipcios. Pero claro, como ellos se multiplicaron y crecieron y comenzaron a adorar a los dioses de los egipcios y empezaron a hacer las abominaciones de los egipcios, pues Dios se los entregó a Satanás. Se apartaron de mí, se olvidaron de mis leyes. En vez de darme a conocer, se ponen a adorar a los dioses de los egipcios. Ahora deja que el diablo tome el poder y que ellos sean esclavos del pecado. Eso es lo que ustedes querían. Cojan eso. Pero después de 430 años, cuando el pueblo empieza a llorar y a clamar, Dios oye su voz y se acuerda del pacto que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y mira, con 7 plagas y con maravillas y con fuerza, lo saca. Lo guía en el desierto para enseñarles todo lo que se le habían olvidado. Pero ¿qué hacían ellos? Murmurar, murmurar, reclamar. Al final querían apedrear a Moisés, coger un capitán nuevo y volverse a Egipto. O sea, querían volver al pecado.
Y Dios dejó que murieran en el desierto, 40 años, ahí van a estar su descendencia en la que va a entrar a la tierra prometida. Y querido hermano, todo lo que pasó literalmente es lo que está ocurriendo ahora. Se cumple porque nosotros estamos ahora mismo en el desierto, caminando hacia la Canaán celestial. Ahora nosotros debemos pensar, ¿caerá mi cuerpo en este desierto o llegaré a la Canaán celestial? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y para eso es que yo he decidido grabar todas las historias desde la caída de Lucifer en el cielo y mi meta es llegar al Apocalipsis contando todas las historias. ¿Para qué? Para tener una idea de todo lo que está pasando. Claro que no soy un youtuber famoso, que hago los videos perfectos, que es lo mejor, ¿no? Hay muchos pastores y personas que hacen videos más profesionales que los míos y mejores. Pero nuestra meta es esta, predicar el mensaje, llevar el mensaje y no dejar, ah, hay 20.000 millones de personas que están haciendo historias bíblicas en el YouTube, pues yo no tengo que hacerlo, ¿no? Porque nuestro deber es predicar, nuestro deber es llegar a la gente. No importa si tienes una visualización, si tienes dos, si tienes tres, si tienes un like, si no tienes nada, pero cumpliste, cumpliste con tu misión, cumpliste con lo que Dios quiere que tú hagas y Dios sabrá en qué momento una persona podrá ver el video, ser tocada y ser salva. Así que, querido hermano, con esto yo quiero encejar la historia del libro de Oseas y yo quiero invitarte para la próxima grabación, porque la próxima grabación vamos a hablar de la historia de Joel. Tengo un cuñado que se llama Joel, Joel Lucas, el esposo de mi hermana más chiquita, Jacqueline. ¿Ah? Mira, hay un hombre, profeta de menor, que se llama Joel y tiene 3 capítulos. Así que esta historia será corta, pero tenemos que seguir la secuencia de las historias para luego que lleguemos al Apocalipsis, cejar las historias y continuar las historias, pero con Elena G. de White, con la familia de ella y luego con el conflicto de los siglos, primeramente con el conflicto de los siglos, Elena G. de White, y llegar las historias a nuestra época, que es la meta final de, no de este canal, pero de profesando nuestra fe, pero profesando nuestra fe cuando termine con las historias, va a proseguir con otras cosas interesantes, pero que sea todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que no se lo pierda, querido hermano. No se lo pierda. Quédate en sintonía. Que Dios te bendiga verdaderamente y nos estamos viendo en una próxima historia. Que Dios te bendiga.